En una suntuosa residencia petrificada por el luto, donde el eco de una risa no se ha escuchado en mucho tiempo, dos pequeños hermanos viven confinados en un universo de silencio. Pero, ¿qué ocurre cuando una nueva empleada, armada únicamente con una melodía y un baile, enciende una llama de esperanza? El descubrimiento que está por revelarse transformará por completo su concepción del amor y la sanación. Si disfrutas de este tipo de relatos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones, donde publicamos nuevo contenido diariamente. Apoya este video con un me gusta si la historia te conmueve. Y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar y a qué hora nos sintonizas. En la mansión Montenegro, solidificada por el duelo, donde la alegría ha estado ausente por años, dos niños pequeños habitan un mundo de quietud. Lucas y Marco, gemelos que nacieron con sordera, perdieron a su madre el mismo día en que vinieron al mundo. Su padre, Gustavo Montenegro, un magnate devastado por la tragedia, está convencido de que nada puede alcanzar el corazón de sus hijos, hasta la llegada de una nueva ama de llaves. Camila Rivas, una mujer de inmensa calidez, sin linaje ni renombre, irrumpe en sus vidas y provoca un cambio. Una simple canción, un baile espontáneo, un instante en la cocina, bastarán para quebrar años de silencio y aflicción. ¿Y si ese momento es tan solo el principio? Acompáñanos a descubrir cómo la curación puede surgir de las fuentes más inesperadas. Camila sumaba apenas 2 semanas en la mansión Montenegro. Era tiempo suficiente para haber descifrado el compás de silencio que regía la casa. Los niños apenas se le aproximaban, optando por permanecer en sus asientos o vagar por los corredores, con la vista perdida, sumergidos en un cosmos impenetrable. Gustavo mismo era más una presencia etérea que una figura activa en la vida de sus hijos. Se movía como una sombra entre su despacho y los dormitorios, hablando solo lo indispensable, con palabras escuetas y precisas. Aquella mañana no fue la excepción, y Camila sintió una creciente frustración en su pecho mientras preparaba el almuerzo. Ella se había criado en un hogar bullicioso, donde la música y las risas impregnaban cada rincón, y donde hasta las discusiones eran sonoras, vibrantes y profundamente humanas. La mansión Montenegro, en contraste, se sentía vacía. Por un impulso, mientras observaba a los gemelos sentados a la mesa con semblantes inexpresivos, buscó en su bolso y extrajo el pequeño altavoz que siempre la acompañaba. Sin meditarlo, presionó el botón de reproducción, permitiendo que una suave canción de Nina Simone inundara la estancia. La melodía era cálida, vibrante y llena de alma. No anticipaba reacción alguna, quizás incluso rechazo. Sin embargo, algo sucedió. Lucas alzó la mirada primero, frunciendo el ceño, sus labios moviéndose como si intentaran formular una pregunta. Marco, a su lado, parpadeó con rapidez y comenzó a golpear rítmicamente el talón contra la pata de su silla. El sonido parecía tejerse en su interior, y el corazón de Camila dio un vuelco cuando una risa diminuta y frágil escapó de uno de los niños. Su instinto le indicó que no debía detenerse. Colocó el altavoz sobre la encimera y empezó a mover las caderas al compás de la música, con gestos exagerados y juguetones. «Vamos, pequeños», dijo con voz brillante, consciente de que no podían escuchar sus palabras en el sentido convencional. Se acercó a ellos, acentuando el ritmo con sus brazos y girando en círculo. Lucas inclinó la cabeza e imitó una fracción de su movimiento, balanceando el torso. Marco golpeó las manos sobre la mesa. Se deslizó de su silla y se puso de pie, con las rodillas temblorosas y los ojos abiertos en una expresión cercana a la alegría. Camila contuvo un jadeo y lo disfrazó con una risa, aplaudiendo para animarlo. «Eso es, cariño». Así mismo, giró de nuevo, su cabello trenzado siguiendo el movimiento, y al volverse, vio a Lucas también bajando de su asiento, decidido a no ser menos. Sus movimientos eran torpes e inestables, pero no importaba, porque se movían, reaccionaban, estaban vivos de una forma que ella no había presenciado. Se arrodilló para bailar a su nivel, alentando sus pasos. Las risas de Lucas se hicieron más fuertes, contagiando a su hermano.
Marco zapateó con sus piececitos y su risa, aguda pero real, provocó una punzada en el pecho de Camila. Se encontró sonriendo hasta que le dolieron las mejillas. A medida que ella se movía, ellos respondían. Decidió entonces fortalecer el vínculo que nacía. Se inclinó, tomó las manos de Marco y lo guió de un lado a otro. Él se resistió un instante, pero luego se relajó, mirándola con ojos grandes que brillaban de orgullo. Lucas tiró de su falda impaciente. Ella liberó una mano y tomó la suya también, balanceándose con ambos como un trío en un escenario invisible. «Lo sienten, ¿verdad?», susurró, sabiendo que su expresión y su tacto comunicaban más que las palabras. Los niños rieron de nuevo, de forma clara y contagiosa. Lucas intentó un giro torpe y casi cayó, pero Camila lo estabilizó. «Estás bien, mi niño. Inténtalo otra vez», dijo mientras exageraba un giro. Y esta vez ambos aplaudieron. Un ritmo imperfecto que se alineaba débilmente con la música. Durante años habían ignorado juguetes y los intentos de extraños por romper su silencio. Sin embargo, ahora reaccionaban como si la música siempre hubiera estado latente en ellos, esperando a la persona indicada para liberarla. La cocina se había convertido en algo que ninguna terapia había conseguido. Lucas extendió los brazos como un avión. Mientras Marco intentaba imitar el vaivén de caderas de Camila, su cuerpecito moviéndose con determinación. Ella reía con ellos, su alegría retroalimentándose en un ciclo infinito. «Eso es, exploradores», susurró arrodillándose de nuevo. Marco soltó una carcajada, un sonido puro que le humedeció los ojos. Lucas se unió al otro lado, y los tres quedaron atrapados en un torbellino de movimiento y risa. Sintió que su pecho se oprimía con un sentimiento inesperado, el apego. En solo 2 semanas había buscado una fisura en su coraza y la había encontrado. La música no era sobre oír, era sobre vibración, ritmo y conexión. Podían sentirlo, y ella también. Por primera vez, creyó que esos niños no eran inalcanzables. Solo esperaban el compás correcto para salir de las sombras. Fue en medio de ese baile improvisado que Gustavo entró. Su intención era recoger un archivo, su mente absorta en un negocio. Cuando la escena lo detuvo en seco, el archivo se deslizó de su mano sin que lo notara. Lucas y Marco no estaban retraídos, no miraban fijamente las paredes. Se movían, reían. La cabeza de Marco estaba echada hacia atrás en pura alegría. Sus manos aún se aferraban a los dedos de Camila. Lucas se tambaleaba a su lado, agarrado a su brazo, pero riendo también. El sonido, la imagen, golpeó a Gustavo con tal fuerza que le robó el aliento. Sus hijos se estaban riendo. Sus hijos, que habían pasado 3 años encerrados en el silencio, bailaban torpemente en la cocina, sus pies marcando el ritmo de una canción que no había escuchado desde que su esposa vivía. Su pecho dolió con una emoción violenta y largamente enterrada, la esperanza. Quería moverse, entrar, preguntar cómo era posible, pero sus pies no respondían. Solo pudo quedarse ahí, paralizado por la conmoción, observando lo imposible. No se dio cuenta de que había llevado una mano a su pecho hasta que sintió sus dedos presionar. Contra el agudo dolor, la escena se volvió borrosa. Como si su mente no pudiera procesarla, Camila giró una vez más. Luego se inclinó para mirar a Marco a la cara. Su sonrisa era radiante, su voz suave, aunque Gustavo no podía oír las palabras por el estruendo de su propio corazón. Lucas aplaudió de nuevo, haciendo un gesto rudimentario con sus manos, y Marco hizo lo mismo, sus ojos brillando de alegría. La garganta de Gustavo se apretó hasta arder. Nunca los había visto así. No creía que pudieran verse así. Por primera vez en años, había vida en sus ojos, cruda y abrumadora. Y en el centro de todo estaba Camila, la mujer a la que apenas había notado más allá de sus deberes, ahora extrayendo de sus hijos algo que ningún médico o especialista había podido. Se sintió mareado al comprender que el silencio que había asfixiado su hogar no había sido roto por él, sino por ella. De pie en el umbral, no pudo hacer más que mirar, con el pecho oprimido por la conmoción, el duelo y el parpadeo de una peligrosa y olvidada esperanza.
A la mañana siguiente, Gustavo se despertó antes del amanecer. Su cuerpo estaba inquieto, aunque apenas había dormido. Se sentó al borde de su cama, con la cabeza entre las manos, como si el peso de los recuerdos lo aplastara. Por más que intentaba concentrarse en las obligaciones del día, una imagen se interponía, obstinada e implacable. Lucas y Marco riendo, sus pequeños pies tropezando con un ritmo que solo ellos parecían entender. Los había visto moverse como si de repente les hubieran inyectado vida. Ese recuerdo debería haberlo llenado de gratitud, pero en cambio lo dejó conmocionado. Durante años, especialistas y terapeutas le habían dicho que la condición de los niños los mantendría aislados, su conexión con el mundo siempre frágil. Y sin embargo, en cuestión de minutos, el ama de llaves había abierto una puerta que ellos no pudieron. Era emocionante, pero también aterrador, porque significaba que todo lo que creía entender sobre sus hijos y su duelo ya no era terreno sólido. Su pecho se oprimió, resistiéndose a esa posibilidad. Paseó por su habitación, reproduciendo la escena una y otra vez, buscando algo que le permitiera descartarla como una coincidencia. Pero no lo encontraba. Se había alojado dentro de él, persistente como una astilla. Encontró a Camila en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. Lucas y Marco estaban sentados a la mesa, sus manos ocupadas con juguetes que usualmente ignoraban, pero hoy golpeaban los bloques contra la madera en algo que se parecía a un ritmo. La garganta de Gustavo se cerró al verlo, pero en lugar de reconocerlo, se aferró a la oleada de control que siempre lo mantenía firme. «Señorita Rivas», dijo bruscamente, su voz cortando el aire. Ella levantó la vista, su rostro tranquilo, pero sus ojos se agudizaron. «¿Qué es exactamente lo que cree que está haciendo con mis hijos?» Su tono llevaba una acusación, como si hubiera roto una ley no escrita. Camila dejó el cuchillo, se limpió las manos en un paño y lo enfrentó. «Les estaba dando alegría», respondió simplemente. «Se lo merecían». Las cejas de Gustavo se juntaron, su mandíbula se tensó. «No necesitan trucos, necesitan estructura, terapia. Lo que hizo ayer no fue tratamiento, fue imprudente». Sus palabras cayeron como un veredicto, pero Camila no se inmutó. Apoyó una mano en el mostrador y se encontró con su mirada sin dudar. «Con respeto, señor Montenegro, la alegría no es imprudente. Es lo único de lo que han estado privados». Sus palabras lo golpearon, porque en el fondo sabía que tenía razón. El silencio que siguió crepitó con verdades no dichas. Gustavo intentó hablar de nuevo, pero el recuerdo de la risa de su hijo le robó la certeza. «Está sobrepasando sus límites», logró decir, aunque su voz carecía de su firmeza habitual. Camila, notando su vacilación, suavizó su tono, pero no su postura. «No estoy tratando de reemplazar a los médicos, ni finjo tener sus conocimientos. Pero lo que puedo hacer es ver a sus hijos como algo más que un diagnóstico. Son niños, señor Montenegro, niños que anhelan la conexión. Ayer me dejaron entrar. Eso significa algo, lo quiera admitir o no». Gustavo tragó saliva, sus manos apretándose a los costados. No estaba acostumbrado a la desobediencia, pero sus palabras calaron hondo. Quería descartarla como ingenua, pero la imagen de la mano de Marco, aferrando la suya, no lo abandonaba. Era un campo de batalla en su pecho, orgullo contra anhelo, duelo contra posibilidad. Respiró hondo, pero el aliento salió entrecortado, traicionando la guerra interna que no podía controlar. Más tarde esa mañana, Gustavo intentó sumergirse en el trabajo. Se encerró en su oficina, con papeles esparcidos por su escritorio. Pero cada vez que cogía su pluma, sus pensamientos lo arrastraban de vuelta a la cocina. Veía la cabeza de Marco echada hacia atrás en una carcajada, los pequeños aplausos de Lucas, la sonrisa radiante de Camila. Su pecho se contrajo con una mezcla de admiración y resentimiento. Odiaba la vulnerabilidad que se estaba infiltrando. La idea de que alguien más pudiera lograr en un momento lo que él, con toda su riqueza, no había logrado en años. Y debajo de eso estaba la verdad cruda y aterradora. Quería más. Quería verlos reír de nuevo. Pero permitir eso significaba
Abrir una puerta que había mantenido cerrada desde la muerte de Laura significaba arriesgarse a la esperanza, y la esperanza era peligrosa. Si se rompía, lo destruiría por completo. Se frotó los ojos, frustrado, la pluma cayendo de su mano. Cuando salió de su oficina horas después, la casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente, cargado de expectación. Se encontró atraído hacia la sala de estar, donde Camila estaba sentada en el suelo con Lucas y Marco. Estaban apilando bloques. Lo que llamó su atención fue la forma en que Lucas se acercó a ella, tirando suavemente de su manga para atraer su mirada. Ella respondió al instante, sonriendo, mientras guiaba su pequeña mano para colocar el siguiente bloque. Marco se apoyó en su hombro, su cuerpo relajado de una manera que Gustavo rara vez veía. La vista lo dejó clavado en el sitio. Sus hijos, que a menudo evitaban el contacto, se apoyaban en ella como si fuera un pilar de seguridad. Una punzada de algo agudo y extraño lo atravesó. ¿Celos? Vergüenza de que no fuera a él a quien buscaran. Se apartó rápidamente, pero la imagen permaneció grabada en su mente. Una prueba innegable de que algo estaba cambiando bajo su techo. La mujer que contrató para mantener la casa limpia podría estar removiendo algo mucho más profundo. La vida misma. Con el paso de los días, las rutinas de la mansión Montenegro comenzaron a transformarse. Camila parecía convertir cada tarea ordinaria en un escenario. Doblar la ropa se convirtió en un espectáculo de marionetas, donde los calcetines cobraban vida y las camisas se convertían en capas de superhéroes. Al principio, los niños solo miraban perplejos, pero lentamente, sus labios se curvaron en sonrisas y sus dedos se movieron para agarrar las marionetas. Lo que más sorprendió a Gustavo fue la intencionalidad de todo. Ella nunca forzaba su participación, les permitía acercarse a su propio ritmo. «El señor Calcetín dice que está cansado», decía ella, y la mano de Lucas se lanzaba para agarrarlo. Camila reía, aplaudiendo como si hubiera ganado un premio, y Marco, para no quedarse atrás, se acercaba para tomar otra pieza de tela. La casa, durante tanto tiempo silente, se llenó de estas pequeñas explosiones de risa que sobresaltaban a Gustavo. Barrer el suelo se convirtió en una carrera que hacía que Lucas se desplomara en la alfombra de tanto reír. Camila sostenía la escoba y declaraba, «Quien llegue primero a la esquina gana». Marco avanzaba con sus cortas piernas, mientras Lucas lo seguía torpemente. Gustavo, observando desde la puerta, intentaba convencerse de que esto era caos, un desorden innecesario. Pero mientras veía a sus hijos, sonrojados por el esfuerzo, su expresión severa vaciló. Su risa llevaba un ritmo que tiraba de algo en él que no podía nombrar. Laura una vez se había burlado de él por ser demasiado serio. Ahora, viendo a sus hijos derrumbarse de risa, se dio cuenta de cuán hambrienta había estado la casa de desorden, de vida. Incluso lavar los platos se convirtió en un espectáculo. Camila llenó el fregadero de espuma y sopló hasta que las burbujas flotaron en el aire. Marco dejó escapar un pequeño chillido de deleite. Lucas reventó una con sus manos y se rió hasta casi caer. «¡Atrápala!», se animaba Camila, su voz llena de energía. Gustavo, desde el pasillo, presionó una mano contra el marco de la puerta. El orgullo se hinchó en él, orgullo de sus hijos por romper su silencio, orgullo de Camila por guiarlos a esa alegría. Pero junto a ese orgullo vino el agudo filo de la culpa. Laura debería haber estado allí creando esos momentos. Debería haber sido su risa resonando junto a la de los niños. En cambio era Camila. El pensamiento era tan doloroso como innegable. Lucas y Marco comenzaron a seguir a Camila a todas partes. Si ella recogía una cesta de ropa, Lucas la seguía, tirando del borde hasta que ella le permitía llevar una pequeña camisa como un tesoro. Marco lo seguía, murmurando sílabas rotas llenas de intención. «¡Da!», murmuró señalando la cesta, y Camila se agachó. «Sí, Marco, esa es tu camisa». «¿Puedes decir camisa?». Él tropezó con las sílabas, su rostro arrugado por la concentración. Gustavo observaba desde arriba, oculto, pero incapaz de apartarse. Sus hijos estaban hablando, no claramente, pero lo intentaban porque ella les había dado una razón. Su pecho se apretó dolorosamente.
Quería bajar y celebrar cada intento, pero la culpa lo paralizó. Había pasado años convenciéndose de que el silencio era inevitable. Unirse ahora se sentía como un robo, pero Camila no lo trataba como un triunfo propio. Cada vez que uno de los niños la buscaba, ella redirigía su atención hacia el otro. Lucas Dale, el bloque a Marco, hizo que su vínculo creciera, no solo con ella, sino entre ellos. Los gemelos, una vez encerrados en sí mismos, ahora compartían. Un bloque pasaba de una mano a otra, una risita respondida por otra. Gustavo se apoyó contra la pared, su pecho un campo de batalla. El orgullo por su progreso luchaba con el susurro de que esto no debería estar sucediendo así. Podía oír la voz de Laura en su memoria, bromeando que sus hijos serían ruidosos e imparables. Ella nunca vería esto. La herida de esa verdad se abrió más. Cada vez que los veía reír, lo que debería haber sido pura alegría llevaba espinas de dolor de las que no podía escapar. Los ecos de la risa de sus hijos despertaban heridas que pensó que estaban enterradas para siempre. Una tarde, después de que los niños se hubieran acostado, Camila se demoró en la sala de estar, ordenando los juguetes que los gemelos habían esparcido. Mientras buscaba una pelota, sus ojos vislumbraron algo en uno de los estantes superiores. Se puso de puntillas y bajó un marco de plata opacado por el polvo. Limpió el cristal y allí estaba una fotografía de un Gustavo más joven, sonriendo de una manera que nunca había visto, su mano entrelazada con una mujer radiante, Laura. Aunque nunca la había conocido, Camila sentía que ya la conocía a través del silencio de la mansión. Estudió la foto, conmovida por la ternura capturada en ella. En silencio, antes de volver a colocar el marco, eligió un estante más bajo, a la vista de los gemelos. Algo le dijo que merecían conocer ese rostro, en ver el amor que había existido antes que ellos. A la mañana siguiente el cambio fue inmediato. Lucas se detuvo de repente ante la foto, con la cabeza inclinada. Después de un momento, levantó un dedo y golpeó el cristal. Luego se volvió hacia su hermano. Marco se acercó y los dos se quedaron allí, hombro con hombro. Entonces Lucas, con visible esfuerzo, levantó las manos e hizo una seña torpe pero inconfundible. «Mamá». El pecho de Camila se contrajo. Se agachó a su lado, su voz susurrante pero cálida. «Sí, cariño, esa es tu mamá». Los dedos de Marco intentaron copiar el gesto. Ambos niños miraron la foto y Camila apoyó una mano en la espalda de cada uno. «Era hermosa, ¿verdad?», susurró. No respondieron con palabras, pero sus rostros se suavizaron. Cuando Gustavo entró, la vista lo dejó helado. Sus hijos estaban de pie frente a la fotografía que había escondido, sus manos levantadas en la forma de una palabra que nunca les había enseñado. Había enterrado la memoria de Laura tan profundamente, convencido de que el silencio era la única forma de protegerlos. Ver su rostro al descubierto, ver a sus hijos alcanzarlo, se sintió como una herida reabriéndose. «¿Qué estás haciendo?». Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Camila se giró, su expresión tranquila. «Encontraron su foto», dijo suavemente. «Lo sabían. Lo sabían antes de que yo dijera una palabra». Las manos de Gustavo se cerraron en puños. «No entienden», espetó. Pero incluso mientras lo decía, su mirada lo traicionó. Lucas se giró al sonido de su voz, levantó las manos de nuevo y repitió la seña. «Mamá». La palabra que había temido pronunciar había tomado forma en sus manos y lo destrozó. Su garganta ardía, sus ojos picaban, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sintió que las lágrimas amenazaban. No había llorado desde el día en que Laura murió. Ahora, viendo a sus hijos nombrarla, no pudo contenerse. Sus rodillas se doblaron y se agachó a su lado, sus manos temblando. «Sí», susurró, la palabra rompiéndose en su lengua. «Esa es mamá». El rostro de Lucas se iluminó. Marco se apoyó en el hombro de Gustavo, murmurando sílabas con significado. El momento debería haberlo roto, pero en cambio llevaba un hilo de sanación. Por primera vez compartió a Laura con ellos, no como un fantasma, sino como parte de su historia. Camila observaba en silencio.
Podía ver la tormenta desatándose dentro de Gustavo. Su elección de traer el recuerdo de Laura de vuelta había sido instintiva, pero ahora se daba cuenta de lo vital que era. Los niños necesitaban a su madre, aunque solo fuera en la memoria. Y Gustavo necesitaba ver que recordarla no significaba ahogarse en el dolor. Ella habló suavemente. Siempre sabrán que los amaba. Eso es lo que importa, señor Montenegro, no cuánto te duela. Él no respondió, pero su silencio ya no era de rechazo. Era el silencio de un hombre forzado a sentir todo lo que había enterrado, su mano demorándose en la espalda de Marco. Un ancla temblorosa que le decía que se estaba aferrando no solo al duelo, sino también a sus hijos. Una tarde lluviosa, Camila reunió el coraje para revelar algo. Gustavo había estado en su oficina fingiendo trabajar. Cuando bajó, se congeló al ver a Camila arrodillada en la alfombra, su cuaderno abierto. Garabatos cubrían las páginas, dibujos de manos, flechas, palabras. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz atrapada entre la sospecha y la confusión. Camila levantó la vista. He estado aprendiendo algo para ellos, dijo suavemente. Se giró hacia los gemelos. Lentamente levantó las manos y les dio forma de una seña: jugar. Sus labios formaron la palabra mientras sus dedos se movían. Los ojos de Lucas se abrieron. Marco se inclinó concentrado. Habían visto a terapeutas usar sus manos antes, pero nunca con la calidez de Camila. Gustavo entró más en la habitación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó de nuevo, su voz más baja. Camila formó otra palabra: feliz. Repitió el movimiento y colocó su mano contra su pecho. Feliz, dijo suavemente. Los niños intentaron imitarla. Sus dedos se equivocaron, pero el esfuerzo era innegable. Así es, animó Camila. Lucas se rió débilmente y los labios de Marco se movieron como si intentara repetir la palabra. Gustavo sintió que algo se retorcía dentro de él. Había pagado a innumerables especialistas. Sin embargo, aquí estaba Camila, sin más formación que sus garabatos nocturnos, dándole a sus hijos un puente hacia el mundo. No podía ignorar la luz en sus ojos. Los gemelos se inclinaron, ansiosos por repetir las señas. Camila introdujo otra: amor. Cruzó los brazos sobre el pecho. Amor, susurró. Marco copió primero, torpemente, y sonrió cuando ella asintió en aprobación. Lucas dudó, pero cuando lo logró, soltó una pequeña risa. Eso es hermoso, dijo Camila. Su voz temblando miró a Gustavo, y sus miradas se encontraron. Él no vio arrogancia, solo una devoción que lo inquietó. Ella se había quedado despierta noche tras noche, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Le había dado a sus hijos algo que él nunca tuvo: el coraje de dar. La comprensión lo golpeó. Había estado tan consumido protegiéndolos que nunca había intentado aprender su idioma. La vergüenza ardía en su pecho. Por primera vez se encontró incapaz de quedarse atrás. Caminó hacia adelante y se sentó en el borde de la alfombra. Los niños se dieron cuenta, sus rostros iluminándose. Lucas tiró de su manga. Marco alcanzó su mano. La boca de Gustavo se secó. Sus manos, tan acostumbradas a los contratos, se sentían torpes. Los ojos de Camila se encontraron con los suyos. «Intenta», dijo suavemente. Tragó saliva y levantó las manos. Temblaron mientras formaba la figura que acababa de ver. Sus labios se separaron y su voz fue apenas un susurro: «Papá». La reacción fue inmediata. Lucas jadeó, aplaudiendo antes de hacer la seña de vuelta, sus ojos muy abiertos de asombro. Marco se rió, intentando reflejar la seña. Ambos se giraron hacia él, su alegría desenfrenada. El pecho de Gustavo se abrió de par en par. Nunca había considerado lo poderosa que podía ser una sola palabra. «¡Papá!», murmuró Lucas, las sílabas rotas pero audibles, y el corazón de Gustavo casi se detuvo. Marco se inclinó, abrazando el brazo de su padre. Por primera vez en años, Gustavo no se sintió como un espectador, sino como parte de sus vidas. La palabra temblorosa lo envolvió con una fuerza más grande que cualquier muro. La escena lo dejó conmocionado, avergonzado de no haberse esforzado lo suficiente y asombrado por la persistencia de Camila. Por primera vez hace una seña temblorosa a sus hijos. «¡Papá!». Sus sonrisas lo deshacen por completo. La esperanza había comenzado a arraigarse en el pecho de Gustavo.
Pero junto a ella vino una profunda inquietud. Cada risa, cada seña, lo llenaba de asombro, pero también de terror. Necesitaba validación, pruebas. Así que cuando el doctor Adrián Herrera, un respetado neurólogo pediátrico, programó una revisión, Gustavo lo vio como su oportunidad. La mañana de la visita estaba inquieto. Camila intentó tranquilizarlo, pero él la interrumpió con un brusco «ya veremos». Su cuerpo estaba preparado para la vindicación o la decepción. Cuando llegó el doctor, su presencia llevaba el peso de la autoridad. Se ajustó las gafas y saludó a los gemelos con una calidez distante. Gustavo los animó a mostrar lo que habían aprendido. «Vamos», susurró, su voz casi suplicante. Al principio, Lucas levantó las manos, formando una seña, y el pecho de Gustavo se hinchó de orgullo. Pero en el momento en que notó la mirada intensa del doctor, Lucas se congeló. Marco, sintiendo el cambio de energía, se encogió, escondiendo la cara en el costado de Camila. La garganta de Gustavo se apretó. «Está bien», instó con demasiada fuerza. «Hacedlo de nuevo». Pero los niños solo se aferraron más a Camila. El silencio fue sofocante. El doctor Herrera se aclaró la garganta. «Señor Montenegro», comenzó. «Los niños a menudo imitan gestos en momentos de juego. No indica necesariamente un progreso significativo». La cabeza de Gustavo se giró bruscamente. «Se están comunicando», insistió desesperado. «Están usando señas, se están riendo, cosas que nunca antes habían hecho». El doctor suspiró. «Lo que describe es alentador, pero es anecdótico. No podemos equiparar las respuestas emocionales con los avances en el desarrollo. La falsa esperanza puede ser perjudicial». Cada palabra fue un martillo, golpeando la frágil estructura que Gustavo había estado construyendo. Miró a sus hijos, ahora silenciosos y retraídos, y el dolor se agudizó hasta convertirse en humillación. Los había exhibido, desesperado por la aprobación, y bajo el escrutinio de la ciencia se habían replegado. Mientras el doctor continuaba con sus notas, la humillación de Gustavo se convirtió en ira, y esa ira se dirigió hacia la única persona que le había hecho creer. «Esto es obra tuya», espetó de repente. Camila levantó la vista, en estado de shock. «¿Mía?», preguntó, sus ojos muy abiertos. Gustavo se levantó bruscamente. «Les has llenado la cabeza de ilusiones, de trucos de salón. Les haces reír y de repente me convences de que están cambiando. Pero cuando importa, se derrumban. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has dado una falsa esperanza». El veneno en su tono era tanto autodesprecio como acusación. El rostro de Camila se tensó por el dolor. Se levantó lentamente, tranquilizando a los niños. Luego dirigió su mirada a Gustavo. Su voz, cuando habló, era tranquila pero llena de convicción. «La esperanza no es una ilusión», dijo firmemente. «Es lo único que los ha mantenido vivos aquí dentro». Se golpeó suavemente el pecho. «¿Crees que los informes y los gráficos los criarán? ¿Que las estadísticas les enseñarán a confiar, a reír, a mirarte a los ojos? No, Gustavo. Lo que necesitan es alguien que crea en ellos. Necesitan fe». Sus palabras calaron más hondo que cualquier evaluación, pero el orgullo de Gustavo no le permitió ceder. Su mandíbula se tensó. Camila sacudió la cabeza, sus ojos oscurecidos por el dolor de su rechazo. «Acercó a los niños». Si él no creía, ella llevaría esa carga sola. El resto del día pasó en una neblina de fría distancia. Gustavo se retiró a su oficina ahogándose en papeles. Se dijo a sí mismo que solo había dicho la verdad, que las ilusiones los destruirían. Pero en el fondo sabía que había atacado porque la verdad lo aterrorizaba. Camila se movía por la mansión con una quietud más pesada que el silencio. Todavía cuidaba de los niños, pero su risa había desaparecido. Lucas y Marco notaron el cambio, aferrándose a ella. Al anochecer, la casa se sentía más fría que nunca. Humillado, Gustavo arremete contra Camila. Ella, herida, le recuerda que los niños necesitan fe. La confrontación deja la mansión helada. La frágil confianza entre ellos fracturada. Días de tensión se extendieron por la mansión como un velo. Gustavo y Camila apenas intercambiaban palabras. Él se sumergió en su trabajo. Ella se movía silenciosamente, su risa desaparecida. Los gemelos lo sintieron más agudamente. Aferrándose a ella,
sus risitas ahora más suaves. Gustavo se odiaba a sí mismo, pero el orgullo y la vergüenza le impedían deshacer el daño. Cada noche repasaba sus crueles palabras, preguntándose cómo se había permitido herir no solo a ella, sino a los niños. Fue un jueves por la noche que todo cambió de nuevo. Camila estaba limpiando los platos. Lucas vio su bolso en una silla, con el pequeño altavoz asomando. Se deslizó de su silla, se acercó y lo sacó. Marco lo siguió. Con cuidado, Lucas colocó el altavoz en el suelo y presionó el botón. La música brotó. El rostro de Marco se iluminó, y antes de que Camila pudiera reaccionar, ambos niños comenzaron a pisotear al ritmo. Sus movimientos torpes, pero llenos de intención. Giraron sus cabezas hacia ella, expectantes, invitándola a unirse. Por un momento ella dudó, el escozor de las acusaciones de Gustavo aún fresco. Pero las manos de Lucas la alcanzaron, y Marco soltó una risa aguda. La vacilación se desvaneció. Con una respiración profunda, Camila entró en el círculo. Se inclinó, giró y pisoteó sus pies para igualarlos. Su risa llegó al instante, como un manantial liberado. Lucas chilló de alegría. Marco imitaba sus movimientos exagerados. «Eso es, bebé», se rió ella, su voz temblando de alivio. Se agachó más, y pronto los tres estaban pisoteando juntos. La fractura en la casa pareció suavizarse. Camila sonrió hasta que le dolieron las mejillas, su corazón estallando de gratitud porque los niños la habían elegido de nuevo. Gustavo había estado en su oficina, diciéndose a sí mismo que no interferiría. Pero entonces lo oyó. Risas, aplausos, vida. En contra de su buen juicio, bajó las escaleras hasta la puerta de la cocina. La vista le robó el aliento. Lucas y Marco pisoteaban, sus ojos brillando, mientras Camila giraba como un faro de alegría. La culpa lo golpeó, pero entonces sucedió algo extraordinario. Ambos niños se giraron hacia él, sus manos levantándose en gestos inestables pero claros. «Baila». «Papá», el corazón de Gustavo dio un vuelco. Nunca lo habían invitado así. El pánico se apoderó de él. Izzy parecía tonto, pero sus manos seguían haciendo señas, esperando. Camila se giró, instándolo silenciosamente a avanzar. Tragó saliva, sintiendo el peso de años de duelo, pero entró en la habitación. Levantó los brazos, torpe e inseguro, y se balanceó. La reacción de los niños borró toda duda. Chillaron de deleite, y Gustavo ya no pudo contenerse. Se agachó, imitando sus movimientos, dejándose caer en la tontería del momento. Por primera vez no era el multimillonario, ni el viudo, ni el hombre definido por el fracaso. Era simplemente papá. Sus rodillas se debilitan, pero obedece. Solo un padre balanceándose torpemente con sus hijos. La fractura comienza a sanar al ritmo de la risa. El sueño se había convertido en un extraño para Gustavo. Pero esta noche se sentía particularmente inquieta. Incluso después del baile, algo dentro de él permanecía inacabado. Horas después, deambuló por su estudio. Lentamente, alcanzó el cajón que no había abierto en más de 3 años. Se resistió ligeramente, pero lo abrió. Dentro había un solo sobre amarillento, sellado, pero nunca enviado. Una carta a Laura, escrita 2 semanas después de su muerte, en un momento de desesperación, cuando sus hijos parecían extraños, que quizás nunca lo conocerían. Sostuvo la carta antes de levantarse. Sus piernas lo llevaron casi sin su permiso hacia la habitación de Camila. Dudó en su puerta, llamando suavemente. Momentos después, ella abrió. Sus ojos se abrieron al verlo agotado, sosteniendo algo como una confesión. «Escribí esto», dijo con voz quebrada. «Hace mucho tiempo para Laura. Nunca la envié». Ella asintió, haciéndose a un lado. Le entregó el sobre, observando cómo ella abría cuidadosamente el sello. Sus ojos escanearon la página, el peso de sus palabras asentándose en el silencio. Se sintió desnudo. Nunca le había mostrado la carta a nadie. Era la única vez que había admitido su mayor temor, que no sabía cómo ser padre sin Laura. Cuando terminó, las manos de Camila temblaron. Lo miró, su voz suave pero segura. «Ella habría estado orgullosa de ti, Gustavo». Él no estaba listo para creerlo. Pero ella continuó, «No por el imperio que has construido. Habría estado orgullosa porque todavía estás aquí. Te quedaste. Lo estás intentando». Él bajó la cabeza. Ella se levantó y le devolvió la carta.
No te rendiste con ellos ni contigo mismo. Sus dedos se curvaron alrededor del sobre. Entonces ella extendió la mano, ahuecando su cara, no románticamente, sino con una ternura que lo sobresaltó. Él se apoyó en ella, cerrando los ojos. Nunca se suponía que fuera suficiente solo, susurró. Nadie lo es. Le permitió ver el dolor que había mantenido enterrado. Se sentaron lado a lado en la cama, su presencia suficiente. Le contó sobre la noche en que escribió la carta, cómo casi había llamado a los padres de Laura para que se llevaran a los niños, convencido de que estarían mejor sin él. Habló con una honestidad vacilante, y Camila escuchó sin interrupción. Cuando se detuvo, temeroso de su juicio, ella solo murmuró: «Siento mucho que hayas pasado por eso solo». Nadie le había dicho eso nunca. Oírlo de ella hizo que algo dentro de él se aflojara. No lloró, pero su respiración salió temblorosa. En su mirada no vio piedad, vio reconocimiento. Se encontraron en ese dolor compartido. Mientras se levantaba para irse, miró la carta y luego de vuelta a ella. «Gracias», dijo, las palabras más pesadas de lo que parecían. Se encontraron en la puerta. Ya no eran empleador y empleada, sino dos personas aferrándose a la misma verdad. Que la sanación a veces parece quedarse. Confiar en alguien con tu peor parte y saber que no se inmutarán. Gustavo regresó a su estudio y volvió a colocar la carta en el cajón, no para esconderla, sino para preservarla. Ya no era una herida, era un recordatorio. El silencio en la habitación ya no era sofocante. La mañana trajo el toque delicado de la primavera. Camila había planeado una actividad en el jardín, trazando un camino de cintas vibrantes. Se lo había explicado a los niños con señas: caminen hacia los colores. Marco fue el primero en dar un paso, tambaleándose. Lucas lo siguió, más cauteloso. Se movieron lentamente, pero cada paso se sintió como un trueno para Gustavo, que observaba desde atrás. No le habían dicho que Camila planeaba esto. Ahora, mientras estaba en el porche, con los nudillos blancos de tanto agarrar la barandilla, observaba a sus hijos hacer lo que una vez creyó imposible: avanzar, caerse, reír y volver a intentarlo. No había especialistas, solo dos niños tropezando por un camino de color. Su risa era real. Marco chilló un agudo «mamá» mirando al cielo. Camila no interrumpió, simplemente siguió a distancia. Gustavo bajó del porche. A medida que se acercaba, Lucas se giró y lo miró directamente. No había miedo en sus ojos. Levantó ambas manos e hizo la seña lo mejor que pudo. «Ven, papá». El movimiento fue imperfecto, pero Gustavo lo entendió todo. El aliento abandonó sus pulmones. No era una orden, era una invitación. Y Gustavo, cuya alma había estado envuelta en silencio, dio un paso adelante. No caminó, corrió. Corrió como un padre desesperado por encontrarse con sus hijos. Arrodillándose con los brazos abiertos, los reunió a ambos en su pecho. Los dedos de Lucas se enredaron en su camisa. Marco apoyó la frente en su clavícula. No estaba seguro de cuándo se le escapó el sollozo, pero llegó crudo e incontenible. No intentó detenerlo. Ninguno de los niños se inmutó. Al contrario, parecieron acercarse más, entendiendo que así era a veces el amor: desordenado, ruidoso, imperfecto, humano. Gustavo besó sus frentes, haciendo la seña de amor una y otra vez, no porque dudara que lo supieran, sino porque necesitaba decirlo. Camila se quedó a unos metros, sin entrometerse. Comprendió que este no era su momento sino para honrar, y sin embargo sin ella el momento no existiría. Gustavo la miró por encima de las cabezas de los niños. Sus miradas se encontraron en silenciosa reverencia. No dijo gracias. No había palabras. Pero ella lo vio en la forma en que sostenía a sus hijos, en cómo su orgullo finalmente había dado paso a algo mucho más sagrado: la pertenencia. Del tipo que se construye en la risa, en caer y levantarse, en cintas atadas a palos y dos niños, atreviéndose a moverse por un mundo al que antes temían, y en un hombre que finalmente había elegido seguirlos. Habían pasado meses, pero el cambio dentro de la mansión se sentía como un renacimiento. La casa, que una vez estuvo congelada, ahora pulsaba con energía. Los pasillos, antes meticulosamente ordenados, ahora eran alegremente caóticos.
Donde el silencio había reinado, ahora había risas imperfectas, pero reales. Los niños ya no se aferraban a las sombras. Corrían libremente, haciendo señas con alegría. Habían encontrado su lugar, y también Gustavo. Ya no observaba desde la periferia. Se unía, se tumbaba en el suelo con ellos, el orgullo floreciendo en su rostro con cada nueva seña que dominaban. Y Camila, ya no solo una presencia cálida, era la corriente silenciosa debajo de todo, convirtiéndose en algo esencial. Una tarde cálida, Gustavo decidió organizar una pequeña reunión en el jardín, no una fiesta formal, sino algo íntimo, amigos, vecinos, algunos terapeutas. Camila había horneado con los niños, magdalenas torcidas y galletas con huellas dactilares. Habían sido colocadas con orgullo en una mesa. Lucas llevaba un sombrero demasiado grande, Marco una capa. Corrían por el césped con una energía intrépida. Hubo exclamaciones de deleite, cálidos aplausos e incluso lágrimas. Mientras la gente presenciaba la transformación de los niños, Gustavo, siempre vigilante pero ya no temeroso, buscó a Camila con la mirada. La encontró debajo de un árbol, se acercó y le entregó un vaso de limonada. Ella lo aceptó, sus ojos contemplando la escena. Por un momento, ninguno habló. Entonces Gustavo se giró hacia ella, el peso de todo lo que nunca había dicho acumulándose, y dijo con sincera tranquilidad: «Me los devolviste. Me devolviste a ellos». Las palabras no estaban ensayadas. Habían estado creciendo dentro de él durante meses. Camila no respondió de inmediato. Extendió la mano y le tocó el brazo, anclándolos en la realidad de lo que habían construido. Como si fuera una señal, los niños vinieron corriendo, con tierra en las rodillas y glaseado en las mejillas. Marco hizo una seña que hizo reír a Camila. Lucas tiró de la camisa de Gustavo, invitándolo. Y en ese tirón, todos se movieron hacia la manta extendida bajo el árbol. Los cuatro se sentaron juntos. Camila con un gemelo a su lado, Gustavo con el otro en su regazo. Era solo la vida, hermosa y tranquila. Repartieron galletas. Gustavo le susurró algo a Camila y ella se rió. En ese pequeño círculo, la definición de familia se reescribió, no unida solo por la sangre, sino por la voluntad de aparecer una y otra vez. Gustavo una vez había creído que su mansión era un monumento a sus logros. Ahora entendía que era la vida lo que la hacía sagrada. La riqueza parecía irrelevante frente a lo que habían construido. No una imagen perfecta, sino un amor que respiraba. Camila nunca había exigido espacio. Simplemente lo había llenado, convirtiéndose en algo más. No un reemplazo, sino un libro completamente nuevo. Los pasillos resuenan con risas, y la música nunca deja de sonar. Camila ya no es solo una empleada, es familia. En una esquina tranquila, Gustavo se vuelve hacia ella y dice suavemente: «Me los devolviste». Los niños corren, juntando sus manos, y en ese abrazo, la familia Montenegro renace no en riqueza o estatus, sino en el simple y extraordinario milagro del amor, la confianza y la risa silenciosa.